Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta tarde arrancan las negociaciones del ERE que Windar quiere aplicar en su filial Windar Wind Service. Hoy se constituirá la mesa negociadora. También está previsto que la dirección de la compañía entregue la documentación a los representantes de los trabajadores, donde se informará de las causas de los despidos. Lo que argumenta la compañía, el expediente de regulación de empleo, afectará previsiblemente a toda la plantilla, es decir, a 67 trabajadores. El secretario general de Comisiones Obreras de Industria, Ignacio Requena, y el secretario comarcal de UGT FICA Navilés, Daniel Cuartas, aseguran que ante todo quieren evitar despidos y piden a que los trabajadores sean asimilados por otras plantas del grupo empresarial. Necesariamente tiene que haber capacidad de absorción de esta plantilla. Indudablemente apartar a un lado las medidas traumáticas y buscar soluciones que permitan que no haya ninguna salida traumática, ningún despido en Windar Renovables. Vamos a ver cómo transcurre todo esto, ¿no? Pero sí es cierto que las medidas arancelarias de Trump ponen en serio riesgo las energías renovables. Y esta semana, en lo político, tendrá lugar el debate de orientación política. Los partidos tomarán posición y anunciarán propuestas de cara a lo que queda de legislatura. El presidente del Principado tomará el pulso a la Cámara y desvelará sus objetivos para el año 2026, para el próximo año y el siguiente. Entre ellos cumplirá, dice, el Pacto por la Educación, va a reforzar la prevención de incendios, también quiere unidad para pedir la supresión del peaje del Huerna. Desde el Partido Popular, precisamente, Álvaro Queipo, este fin de semana ha sido muy crítico con la delegada del Gobierno en Asturias, con Adriana Lastra, que justificaba en una entrevista que daba a un periódico, el mantenimiento del peaje por cuestiones legales. Decía Lastra que el Principado tiene que respetar la validez jurídica de la prórroga del peaje. Es un robo. Estamos pagando varias veces por lo mismo y creo que es una enorme injusticia. Si la delegada de Gobierno dice que no hay nada que hacer por razones políticas, creo que por razones políticas debería presentar su dimisión. Bueno, pues así comienza Asturias Hoy, un informativo que hacemos con Simón Rupérez en la parte técnica, con Elia Rivero y con Cristina Natal en la locución y redacción. Y quien les habla, Paula Rodríguez. Asturias Hoy. Y hoy los autobuses en Oviedo circulan con normalidad después de 3 días de huelga, pero el conflicto laboral persiste. Si no hay acuerdo entre trabajadores y empresas, se retomarán las movilizaciones en octubre. El alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, ha hecho un llamamiento a los trabajadores y a la dirección de la empresa para buscar un acuerdo que ponga fin a los paros convocados por los trabajadores. Desde Izquierda Unida, Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez pide al consistorio una mayor implicación en el conflicto. Tienen que ponerse de acuerdo ellos. Ahí el ayuntamiento, solo desear que muy pronto la huelga se quede cancelada. Queremos que la empresa concesionaria nos rinda cuentas. Queremos que nos rinda cuentas. Somos, el pueblo de Oviedo, los dueños de ese servicio público por el que estamos pagándole a una empresa. Y el presidente del Gobierno promete reformar el sistema de financiación autonómica esta legislatura. Pedro Sánchez asegura que es necesario acometer la reforma del modelo de financiación, una de las cuestiones nucleares del pacto de investidura con el que Esquerra Republicana hizo presidente de la Generalitat a Salvador Illa. El presidente del Gobierno ha defendido la actualización del sistema de financiación autonómica para poder reforzar el estado del bienestar. 11 años después, con mayorías absolutas, por ejemplo, de Mariano Rajoy, desde el año 2011, ya toca que renovemos la financiación autonómica, que reforcemos la financiación del estado del bienestar. Y eso lo vamos a hacer en esta legislatura. Y Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como Estado. La previsión es que hoy llegan a lo mismo Francia y Nueva Zelanda y que lo hagan el mismo día en el que en Naciones Unidas arranca la conferencia de alto nivel sobre Palestina para intentar recuperar la opción de los dos estados. Mientras, sobre el terreno, Israel ha matado en las últimas horas a medio centenar de personas. Médicos Sin Fronteras pide que la cita de hoy en la ONU sirva para pasar de las palabras a los hechos.
hechos. Paula Gil es la presidenta de la ONG en España. Los gobiernos de todo el mundo son cómplices de este genocidio, ya sea por su apoyo político, militar o material a Israel o por su silencio. El tráfico. Echamos un vistazo, 8:05 de la mañana, a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. Buenos días. Tranquilidad de la red de carreteras de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque la lluvia y las fuertes tormentas en el litoral cantábrico podrían llegar a dificultar la circulación, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera. Bueno, pues ya saben, infórmense antes de circular. Nos vamos ahora a Oviedo, policía local. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por la capital? Tráfico fluido en toda la ciudad y hasta ahora no hay incidentes a destacar. Gracias, Oviedo. Tráfico fluido en Oviedo, en la capital. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Tráfico fluido, salvo en la avenida de San Agustín. Lo demás sin retenciones. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Pues vamos con el tiempo, con la información meteorológica. Llueve en Asturias, nos lo cuenta María Eugenia Romo. Muy buenos días. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos por delante una jornada nubosa y marcada por las precipitaciones. Las lluvias hoy en mayor o menor medida nos acompañarán durante toda la jornada. Además, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo para hoy el aviso amarillo en toda la zona central, valles mineros, costa oriental, cordillera cantábrica y picos de Europa por lluvias acumulados que podrán alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, esperan tormentas más probables hacia la costa oriental, donde también se mantiene activo el aviso por fenómenos costeros, por viento fuerza 7, es decir, rachas que en esa zona podrán alcanzar los 50-60 km/h. En las temperaturas, hoy notaremos un nuevo descenso, será una jornada de paraguas y también con ambiente fresco. Las temperaturas descenderán respecto a las que tuvimos en el día de ayer y nos quedaremos en máximas en torno a los 12, 18, 19 grados como mucho. Asturias al día. 8:07 de la mañana, vamos a ver qué nos trae hoy Roberto Pato, que nos trae Asturias al día. Roberto, buenos días. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues mañana tenemos el debate sobre el estado de la región, la intervención del presidente Barbón, así que hoy parece un buen día para, entre otras cosas, plantearles a los agentes sociales, UGT, Comisiones Obreras y la Federación Asturiana de Empresarios, que esperan de este debate, en el que seguramente, Paula, como estaréis contando en las noticias, pues hablará de cosas que tienen que ver o con el peaje del Huerna, con la situación de Arcelor, los distintos planes que tiene el gobierno, los presupuestos, en fin, que hay materia importante. Así que, entre otras cosas, vamos a charlar con María Calvo, la presidenta de la FADE, con Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias, y José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras, en torno a estos asuntos, pero también espero que podamos charlar sobre esa reducción de la jornada laboral y control horario, que ha generado también cierta controversia y que veremos a ver cómo se resuelve. Luego vamos a charlar de una serie de actividades cuando nos referimos a cómo se hace la cultura en el medio rural, qué tipo de cultura se hace en el medio rural. Pues seguramente nos vienen grandes nombres en Asturias a la cabeza, pero hay comunidades de vecinos muy pequeñas que tienen una vocación por organizar este tipo de actividades, recuperar esos términos de Semana Cultural, o en este caso Facendera Zurrona, que es como se llama esta Semana Cultural, que organiza un colectivo vecinal de Llorío, en La Viana. Tienen una más que interesante semana por delante. Habrá música, hay una exposición de pintura, habrá una carrera también pro ayuda al Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias, y van a juntar también precisamente a varios investigadores de este instituto para tener una charla allí en la sede de este colectivo de los Zurrones. Estarán con nosotros dos miembros de esta asociación, son José Manuel Coto y Yolanda Otero, y luego vamos a cerrar el programa hoy charlando con Lucía Soya Sobral, que es una escritora afincada en Oviedo, que acaba de publicar su primera novela, se titula Comerás flores. La crítica la considera como uno de los mejores debuts de la temporada, una historia que nace, según cuenta la propia Lucía, de la necesidad de hablar del maltrato psicológico con honestidad, sin idealizar a la víctima ni
caricaturizar, que no me salía, al manipulador. Tengo ganas de charlar con Lucía en torno a esta novela, que como digo está teniendo muy buena crítica para ser su primera novela. Bueno, pues lo escucharemos con atención, Roberto. Que tengas buen día y buena semana, que en lo político sabemos que viene cargada, ¿eh? Gracias. Lo iremos viendo. Hasta luego, Roberto. Buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:10 de la mañana, las negociaciones del ERE que plantea Windar arrancan esta tarde. La empresa Windar Wind Service, filial de Windar Renovables, ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo previsiblemente para toda la plantilla. Hoy está previsto que se constituya esa mesa de negociación y la dirección de la compañía entregue documentación a los trabajadores en las que se va a informar de las causas de los despidos. La filial eólica en Avilés atraviesa dificultades debido a la decisión del presidente de Estados Unidos de paralizar los proyectos previstos de eólica marina. Tras la caída de la demanda, Windar Wind Service anunció un expediente de regulación de empleo sin concretar la cifra de trabajadores afectados. Hoy se abre el periodo de negociaciones y previsiblemente los trabajadores conocerán el impacto de la regulación de empleo que plantea la compañía. La empresa tiene en total 67 trabajadores, de ellos 34 se encuentran desplazados al astillero de Fene, en Lugo, y 5 en la planta de México. El secretario general de Industria de Comisiones Obreras en Asturias, Ignacio Requena, asegura que ante todo quieren evitar despidos y piden que los trabajadores sean asimilados por otras plantas del grupo empresarial. Hay elementos que permitirían mitigar este ERE a otras fórmulas, vamos. Vamos a ver lo que pone esa memoria y cuál es el objeto, si es el despido y la extinción de la compañía, esta compañía, una de las muchas que tiene el grupo. Precisamente es eso, que estamos hablando de un grupo empresarial con varias empresas en las que planteamos que necesariamente tiene que haber capacidad de absorción de esta plantilla. Indudablemente apartar a un lado las medidas traumáticas y buscar soluciones que permitan que no haya ninguna salida traumática, ningún despido en Windar Renovables. Por su parte, el secretario comarcal de UGT-FICA en Avilés, Daniel Cuartas, alerta del riesgo que supone para compañías como Windar las políticas ambientales y arancelarias de Donald Trump. Bueno, el sector de energías renovables está claro que está fuertemente impactado por las aranceles y las medidas legislativas de Trump, ¿no? Y está, bueno, pues es verdad que está en serio riesgo, ¿vale? Pero bueno, hay que ver tranquilamente y tampoco, bueno, vamos a ver cómo transcurre todo esto, ¿no? Pero sí es cierto que las medidas arancelarias de Trump ponen en serio riesgo las energías renovables. Y hablamos ahora de Duro Felguera. La compañía tiene hasta el 30 de septiembre para presentar un plan de viabilidad y evitar el concurso de acreedores. Es la tercera prórroga del preconcurso de acreedores que se concede a la compañía de origen asturiano para evitar su disolución. Entre sus planes de reestructuración, Duro anunció la semana pasada la venta de su sede central en el Parque Tecnológico de Gijón y que supondría el traslado de la compañía a Langreo. La operación responde a ese plan de desinversiones que lleva a cabo la empresa para mejorar su salud financiera. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo autorizó el 1 de septiembre la tercera prórroga solicitada por Duro Felguera para ampliar nuevamente el preconcurso de acreedores para hasta el próximo 30 de septiembre. El auto señala que la tercera ampliación se concedía con carácter excepcional y condicionado. De hecho, el magistrado Rafael Abril advertía además de que no se concederán nuevas prórrogas salvo que se acrediten circunstancias extraordinarias y sobrevenidas que justifiquen su necesidad. En las anteriores prórrogas, los socios no lograron cerrar el expediente de regulación de empleo ni presentar tampoco un plan de reestructuración empresarial. Se espera que el 30 de septiembre se conozca el futuro de Duro Felguera. La patronal española de los concesionarios de coches se alinea con los constructores y pide a la Comisión Europea que flexibilice su plan para restringir la venta de vehículos de combustible a partir de 2035, una fecha que hace años está fijada en el calendario, pero que la industria del automóvil cree que no es viable. Nos lo cuenta José Pérez. Los constructores y los vendedores reclaman un plazo más generoso con ese objetivo. Incentivos para impulsar la demanda de motores limpios y desplegar más infraestructura. Raúl Morales es el director de comunicación de Faconauto.
A pesar que las cifras de ventas de vehículos electrificados están creciendo con fuerza este año en nuestro país, no es suficiente como para que podamos aspirar a cumplir con ese objetivo de que en 2035 no se comercialicen vehículos de combustión. Digamos que todavía la base amplia de los ciudadanos no están en esas y por eso nos parece importante flexibilizar, pero también apoyar con fuerza y con presupuesto. Se da la circunstancia de que la Comisión Europea se ha comprometido con el sector a revisar el plan y volver a hablar de este tema a finales de año. Por eso, desde Faconauto apuntan a la necesidad de aprovechar esa circunstancia para implementar medidas de ayuda que incentiven a los consumidores y ayuden a constructores y concesionarios. Hay dos vías. Una es dirigida al ciudadano, al cliente, al comprador de esos vehículos electrificados, en forma de ayuda directa a la adquisición de vehículos. Para entendernos, el MOVES que está aquí operativo en nuestro país, que sea un MOVES, entre comillas, a nivel europeo. Luego, también pensando en el ciudadano y en las empresas, es muy importante la palanca de la fiscalidad, que ese vehículo electrificado tenga una fiscalidad positiva que permita acercarlo también a las rentas medias. Y por otra parte, y en otro orden de cosas, Faconauto también cree que la inteligencia artificial y la innovación van a permitir crear un saldo neto, dicen, de 10.000 nuevos empleos en el sector, en los concesionarios, hasta el año 2030. El sector va a ser capaz o va a necesitar de nuevos perfiles que ahora mismo no están en los concesionarios, no están ni siquiera en las plantillas, para dar respuesta a esta llegada de inteligencia artificial que se va a convertir o que nos da la posibilidad de tener empresas, con más facturación, más eficientes gracias a esa tecnología. Pues bien, vamos a necesitar de aquí a 2030 unos 10.000 puestos de trabajo, 10.000 perfiles tecnificados. Y vuelven las movilizaciones ArcelorMittal. La Asamblea de Afiliados de Comisiones Obreras ha aprobado por mayoría reactivar las protestas en las plantas asturianas a causa de la reorganización de la plantilla de la acería de Beriña para adaptarla al horno de arco eléctrico que se está construyendo y que entrará en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año. Se amortizarán 70 puestos de trabajo, aunque no habrá despidos según la empresa. En cualquier caso, Comisiones Obreras rechaza el plan por cómo va a afectar, dice, a los trabajadores. El secretario general de la sección sindical es José Manuel Castro. Serían a partir del mes de octubre, serían paros parciales. Después de la negociación, que fue un poco rara, ¿no?, la negociación de este acuerdo de la acería de Gijón, dado que se pospuso durante mucho tiempo y después pretendieron dar carpetazo en apenas unas reuniones, pues se había celebrado una asamblea por parte de Comisiones Obreras y el acuerdo fue rechazado por la unanimidad de los afiliados y afiliadas presentes, ¿no? RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos. El Partido Popular de Asturias pide la dimisión de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, por justificar que el Gobierno central insista en prorrogar el peaje del Huerna hasta 2050. En una entrevista en el diario El Comercio este fin de semana, Adriana Lastra aseguraba que no se puede anular el peaje del Huerna simplemente por razones políticas y que el Principado tiene que respetar la validez jurídica de esa prórroga del peaje. El peaje fue prorrogado por el Gobierno de José María Aznar hasta 2050, a pesar de que la Unión Europea considera que esa ampliación es ilegal. Desde el Gobierno de España defienden la legalidad de ese contrato. Para rescindir el peaje, el Ministerio de Transportes debería liquidar el contrato con la concesionaria, con Aucalsa, aunque sería costoso para las arcas del Estado. Álvaro Queipo, el presidente del Partido Popular en Asturias, ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno, de Adriana Lastra, por no defender los intereses de los asturianos y mantener la legalidad de ese peaje. Unanimidad absoluta en torno a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y creo que hay unanimidad absoluta también en la calle de que esto es un latrocinio, es un robo. Estamos pagando varias veces por lo mismo y creo que es una enorme injusticia. Si la delegada de Gobierno dice que no hay nada que hacer por razones políticas, creo que por razones políticas debería presentar su dimisión.
También el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, insiste en que el Gobierno de España debe trabajar para suprimir ese peaje del Güerna. Asegura que el Ejecutivo debe ser quien liquide el contrato con la concesionaria para que la AP66 sea gratuita para todos los asturianos. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España, sea legal o no sea legal la prórroga que se hizo, es evitar que la sigamos pagando los asturianos. Y eso se hace poniendo dinero encima de la mesa, como se ha hecho con otros peajes de otras autopistas en España. Por lo tanto, el Gobierno lo que le exigimos es que corte con esta injusticia social y que evite, más allá de que sea legal o no, que la sigamos pagando. Precisamente, el presidente del Principado pedirá este martes en la Junta General unión política y social frente al peaje del Güerna. En el debate de orientación política también instará al entendimiento en torno a la prevención de incendios y el respaldo al medio rural. Adrián Barbón apuesta además por buscar alianzas para impedir los recortes en la PAC. Mañana comienza en la Junta ese debate de orientación política general del Principado. El presidente Adrián Barbón atraviesa el Ecuador de su segunda legislatura y quiere poner el acento en los objetivos de final de mandato. Pedirá, por lo tanto, mantener una unión política y social frente al peaje del Güerna, después de conocer que el Gobierno central no está dispuesto a liquidarlo, y defenderá ante la Unión Europea la legalidad de la prórroga hasta 2050 que autorizó, como les acabamos de contar, el Gobierno de José María Aznar. El presidente autonómico también instará al entendimiento con la oposición en torno a la mejora de la prevención de incendios forestales y el apoyo al medio rural. En este sentido, abogará por una alianza con el Ministerio y las demás comunidades para evitar el recorte del presupuesto de la PAC. Barbón quiere unidad parlamentaria para exigir la garantía de abastecimiento energético que considera clave para el resurgir de la industria. Se comprometerá además a cumplir el pacto por la enseñanza pública que terminó con la huelga de junio, también a presentar la estrategia contra la soledad no deseada en los próximos 3 meses, también aprobar la ley de la salud mental en 2026 y crear nuevos centros de I+D+I. El debate de orientación política podrá seguirse aquí en directo en RPA. Y el presidente del Gobierno ha prometido reformar la financiación autonómica esta legislatura. Lo ha hecho durante la tradicional celebración de la fiesta de la Rosa de los socialistas catalanes este fin de semana. Pedro Sánchez asegura que es necesario acometer la reforma del modelo de financiación, una de las cuestiones nucleares del pacto de investidura con el que Esquerra hizo presidente de la Generalitat a Salvador Illa. El presidente del Gobierno central ha defendido la actualización del sistema de financiación autonómica para poder así reforzar el estado del bienestar. 11 años después, con mayorías absolutas, por ejemplo, de Mariano Rajoy, desde el año 2011, ya toca que renovemos la financiación autonómica, que reforcemos la financiación del estado del bienestar. Y eso lo vamos a hacer en esta legislatura. Seguimos con más asuntos, 8:23 de la mañana. Hablamos ahora de la huelga de trabajadores de TUA en Oviedo. Hoy los autobuses circulan con normalidad por la capital, aunque el conflicto laboral persiste y si no hay acuerdo entre los trabajadores y empresa, los empleados dicen que retomarán las movilizaciones. Lo harán en octubre. El alcalde de la capital, Alfredo Cantelli, ha hecho un llamamiento a los trabajadores y a la dirección de la compañía para buscar un acuerdo que ponga fin a estos paros convocados por los trabajadores. También desde Izquierda Unida, convocatoria por Oviedo, hablan de este asunto y piden al ayuntamiento una mayor implicación en el conflicto. A falta de acuerdo, los trabajadores están dispuestos a retomar la huelga los próximos 8, 9 y 10 de octubre. Protestan por la instalación del sistema de seguridad DriveCam y piden la colocación de aseos en las cabeceras de las líneas, además del pago de horas extras en determinadas situaciones. El alcalde de Oviedo ha defendido el derecho de los trabajadores de TUA a movilizarse para mejorar sus condiciones. Ha pedido que pronto ambas partes lleguen a un acuerdo para que se acabe la huelga. Alfredo Cantelli además ha desligado al ayuntamiento del conflicto que mantienen trabajadores y dirección de TUA. Tienen que ponerse de acuerdo ellos. Ahí el ayuntamiento solo desear que muy pronto la huelga se quede cancelada y que sigan trabajando tan bien como lo están haciendo hasta ahora.
Desde Izquierda Unida, Convocatoria por Oviedo, exigen la convocatoria urgente de la comisión competente en materia de transportes del ayuntamiento. Piden que se aborde la situación con seriedad y transparencia. Alejandro Suárez recuerda que en último término el ayuntamiento es el responsable de la situación y que no puede mirar para otro lado. Queremos explicaciones, queremos saber cómo y por qué se produce esta denuncia, queremos saber cómo va el conflicto, queremos que la empresa concesionaria nos rinda cuentas. Queremos que nos rinda cuentas. Somos, el pueblo de Oviedo, los dueños de ese servicio público, por el que estamos pagándole a una empresa. Y el Principado autoriza a cazadores la batida de lobos en las zonas donde existan más daños al ganado en la región. Lo recoge el plan de gestión del lobo, pero los cazadores y los guardas de cotos piden al Principado más garantías, más avales, garantías jurídicas por escrito para abatir lobos en determinadas zonas. Los guardas advierten además de que la ley que regula su actividad no les permite cazar, sino tan solo vigilar. Nos lo cuenta Clelia Antuña. Ni cazadores ni guardas de coto creen suficiente que el plan de gestión del lobo, como pretende la Consejería de Medio Rural, en las reservas y cotos con más daños. La Federación de Caza de Asturias aplaude que se cuente con ellos, pero pide que se les autorice por escrito y con todas las garantías jurídicas para colaborar en el control de una especie que no es cinegética. También seguridad jurídica reclaman los guardas de coto. La Asociación Asguca, la Asociación Profesional de Guardas de Caza del Principado, advierte que la ley de seguridad privada, que es la que regula su profesión, limita su actividad a labores de vigilancia y protección. Están dispuestos a colaborar, aseguran, pero recalcan que en principio no están habilitados para cazar animales, con independencia de que cuenten con licencia de caza y el permiso de armas correspondiente. Por cierto, que el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico estudiará si es legal que el Principado autorice a los cazadores a matar lobos en Asturias. Anuncia que si no cuenta con el respaldo jurídico necesario, emprenderá acciones legales contra toda la cadena de responsables de la muerte de los ejemplares, por la muerte de estos ejemplares, desde la autorización administrativa hasta la ejecución. Se lo contábamos al principio de este informativo. En titulares, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal acaban de reconocer a Palestina como Estado. La idea es que a lo largo del día de hoy lo hagan también Francia y Nueva Zelanda. Un paso que dan todos estos países a horas de que en Nueva York arranque la conferencia de alto nivel para la solución de estos dos estados. En la cita no podrá estar el presidente palestino Mahmoud Abbas después de que Estados Unidos le haya revocado su visado diplomático. Reino Unido y Canadá son los dos primeros países del G7 en reconocer a Palestina. El primer ministro británico, Keir Starmer, insiste en que el futuro de Palestina tiene que ser sin Hamás. Llama a luchar por la solución de los dos estados y avanza que en las próximas semanas su gobierno aprobará nuevas sanciones contra líderes de la organización terrorista. Para seguir manteniendo la esperanza en la solución de los dos estados como vía para la paz, como primer ministro de este gran país quiero dejar claro que Reino Unido reconoce al Estado palestino. En Naciones Unidas, como decimos, hoy se intentará recuperar la opción de que Palestina e Israel puedan existir como dos países independientes, mientras sobre el terreno el ejército israelí ha matado en las últimas horas a medio centenar de personas en la franja. En uno de esos ataques, perpetrado con un dron, al menos 8 cazatíes han muerto, entre ellos varios niños. En ese escenario, Médicos Sin Fronteras pide que la cita de hoy en Nueva York sirva para pasar de las palabras a los hechos. Paula Gil, presidenta de la ONG en España, asegura que Israel está llevando a cabo un genocidio con total impunidad. Exigimos a los líderes mundiales que utilicen toda su influencia y poder para detener esta masacre. Los gobiernos de todo el mundo son cómplices de este genocidio, ya sea por su apoyo político, militar o material a Israel o por su silencio. Es imprescindible que ejerzan una presión política real, no solo declaraciones, utilizando todas las medidas diplomáticas, económicas y jurídicas a su alcance. Valora los pasos dados por España, pero pide al gobierno de Pedro Sánchez que lidere la solución política a la situación. España tiene el deber y la responsabilidad de poner en marcha todas las medidas a su alcance para detener el genocidio, así como de utilizar su influencia política en foros internacionales,
como la Unión Europea o las Naciones Unidas, para presionar a otros gobiernos a actuar con decisión en los ámbitos económico, diplomático y político. Miles de personas se manifestaron ayer en Gijón a favor de la paz y en contra de los rearmes militares, una convocatoria en la que la condena al genocidio en Gaza fue una constante. Aparte de lo que está ocurriendo en la zona, alertan de la escalada belicista que atraviesa el mundo con más de 40 conflictos activos. La marcha convocada por la plataforma Asturias por la Paz estuvo repleta, como decimos, de banderas blancas y de banderas palestinas. Participaron unas 5.000 personas según la organización y 1.500 según la policía local. Además de por el fin del genocidio en Gaza, la convocatoria exigió una reacción firme ante la guerra de Ucrania y que no se incremente el gasto militar. Presente en la concentración estuvo Claudia Lera, es la presidenta del Consello de la Moceda. Porque estamos viendo el auge belicista que está habiendo a nivel mundial, no solo por las 30-40 guerras que tenemos ahora mismo en el mundo, el genocidio que se está cometiendo en Gaza, sino también por el miedo a las guerras que vendrán, porque creemos que está creando un clima bélico con el incremento del gasto militar, la mili de vuelta en ciertos países, que lo que nos anuncia puede ser que están por venir más guerras. Entonces esta manifestación pretende gritar un no a las guerras que vaya contra las que ya hay y contra las que no queremos que vengan. Entre los manifestantes, una constante, que la sociedad civil se implique y que la clase política se afirme aplicando sanciones y aislando diplomáticamente a Israel. Y que como sociedad civil tenemos que armarnos con toda la valentía, todas nuestras voces y alzarlas contra las injusticias del mundo. Está pasando algo terrible en el mundo en general, pero ahora mismo en Gaza, y creo que tenemos que decir algo. Estamos asistiendo en directo a un genocidio y bueno, dentro de las posibilidades que tenemos aquí de movilizarnos. Palestina y la resistencia palestina lleva más que un siglo luchando y no va a rendir. Gaza también estuvo presente en el homenaje anual a los niños de la guerra en Gijón. Allí se guardó un minuto de silencio en un acto en el que se reconoció a 70 de los 1.300 niños que aún viven y que partieron del Musel hacia la URSS en 1937 para huir de la guerra civil. Un acto promovido como cada año por la Asociación Niños de Rusia y Lázaro Cárdenas y por el Ateneo Obrero de Gijón. Escuchamos precisamente a Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, a Francisco Lago de la Asociación Niños de Rusia y a Montserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón. El olvido es un pozo sin fondo y de él es muy difícil salir, mientras que si lo recuerdas pues tendrás más herramientas para que estos actos no se repitan. Hijos y nietos de estos niños de la guerra y tenemos una obligación moral de homenajearlos cada año. A estos niños que hoy están sufriendo en Gaza creo que tenemos que tenerlo más presente que nunca. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con otros asuntos. Les contamos que el Ayuntamiento de Avilés va a comenzar esta semana a elaborar un mapa pionero sobre la soledad no deseada. La ciudad será la primera en Asturias en contar con esta herramienta que permita afinar los medios con los que combatir las problemáticas que trae la soledad no deseada. La población diana serán los mayores de 75 años. Ana Suárez es la concejala de Personas Mayores y Ciudad Saludable. Vamos a saber en los barrios, en las zonas, en determinados espacios de la ciudad, cuáles van a ser las poblaciones con más riesgo, dentro de la población mayor, las poblaciones con más riesgo. Y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón descarta un uso deportivo provisional de los terrenos en Joven. Nieves Roqueñí asegura que avanzan en los trámites para la cesión gratuita del ayuntamiento, pero cierra la puerta a su uso por terceros hasta que esté ultimado el traspaso. Yo creo que tenemos que trabajar en la cesión y las soluciones provisionales, bueno, yo creo que no son soluciones. Tenemos trabajo por delante y en eso estamos. Y escuchen, los guías de montaña creen que se subestima el peligro que entraña la ruta del Care. Recuerdan que es un desfiladero no apto para todos los públicos, aunque sea técnicamente fácil. Algunos incluso plantean la necesidad de usar casco en algunos tramos. Recordamos que una chica alemana falleció hace poco más de una semana tras despeñarse al recibir un impacto de una piedra que le cayó en la cabeza. Joaquín Álvarez es guía de montaña. Tensi Carmona es la presidenta de la FEMPA. Se ha sobrevendido dando una falsa imagen de ultra seguridad que no ofrece. No deja de ser una ruta, a lo mejor, sencilla,
pero dentro de un entorno de alta montaña que se ha vendido como para todos los públicos y en mi humilde opinión no lo es, porque los peligros objetivos son muy grandes. En este caso estamos hablando de una ruta que, si bien pues podemos entender que es una ruta de senderismo, una ruta senderista, sí es verdad que está en un entorno de alta montaña en el que siempre hay que extremar las precauciones. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Hoy se estrena en cines comerciales la película Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero. Los cines Embajadores en Oviedo proyectarán esta tarde, mañana martes y también el miércoles esta película. Y el visionado de hoy a las 8 habrá un coloquio con los directores y algunos de sus protagonistas. Nos lo cuenta Cristina Natal. La película cuenta cómo, una vez terminada la guerra civil, Honorina y su madre esconden a tres hombres en un zulo, bajo la cocina de su casa, en una aldea asturiana. Lo hacen durante 30 meses. Sabíamos que la vida de mi madre, la de mi hermana y también la nuestra, dependía de la serenidad y astucia que pudiera conservar Honorina. Tras años sin volver por su casa natal, la hija de Honorina vuelve con los nietos de estos hombres para mostrarles lo que queda del zulo. Al mismo tiempo, una compañía de teatro desarrolla una pieza dramática basada en los escritos de los protagonistas. Paulino intenta salir del refugio con el propósito de afeitarse. Más vale morir disparando una metralleta o lanzando cartuchos de dinamita que con las manos atadas a la espalda. Asur Fuente, codirector junto a Sergio Montero, de Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero, nos dice lo importante que es que este tipo de películas lleguen al circuito comercial. Pues para una peli de cine independiente y de tan bajo presupuesto como la nuestra, la verdad es que te vean más allá de algún que otro festival es dificilísimo, así que el estreno comercial es muy importante para nosotros, ¿no? Así que tenemos que agradecer a los cines Embajadores de Foncalada que hayan apostado por nuestra peli y por el cine independiente asturiano. Se trata de una cinta de docuficción que pone de relevancia el papel que tuvieron las mujeres en aquella época. Nuestra película fundamentalmente lo que hace es visibilizar, reivindicar o poner en valor el papel de las mujeres en la posguerra civil, tanto asturiana como española, ¿no? que muchas veces ha quedado en el olvido. Pero nos gusta decir que no es una película más sobre la guerra civil, de hecho es una película que se podría categorizar de docuficción y que apuesta por un formato pues bastante original para contar la historia, ¿no? Así que invitamos a todo el mundo a que vaya, por supuesto. Si teníamos la desgracia de caer, diríamos como el poeta, que haya un cadáver más, ¿qué importa el mundo? Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. El equipo científico del Museo Jurásico de Asturias, del MUJA, cierra la campaña de verano con la recuperación de los restos fósiles de un gran dinosaurio en los acantilados de Ribadesella. Hoy nos acercamos al MUJA, al museo más visitado de Asturias, de la mano de su investigadora, de la científica Laura Piñuela, que hoy nos acompaña en la mesa de Asturias Hoy. Laura, muy buenos días. Hola, buenos días. La semana pasada volvíamos a ver imágenes impactantes de un helicóptero transportando nuevos restos fósiles de un gran dinosaurio, un saurópodo, en los acantilados de Ribadesella. El fósil recuperado pertenece a una escápula de este saurópodo y se enmarca en la segunda campaña de excavación llevada a cabo en la zona que estáis excavando en este momento. Estáis allí en esa zona de Ribadesella, todo este equipo científico del Museo Jurásico de Asturias. Pero el verano, desde luego, ha dado para mucho. El pasado mes de julio, durante la primera fase de la excavación en Ribadesella, ya se recuperó un bloque, ¿no? con varias vértebras, creo que es de la cola. Se habían extraído otras vértebras caudales, el pubis, un isquión, costillas, ¿no? Creo que completas y demás. Habéis cerrado la campaña con todo esto que estamos contando, con esas imágenes impactantes. ¿Cuál es el balance que se hace de todo este trabajo realizado en verano? Sí, bueno, cerramos ya. Ayer llevé al investigador, a Pablo Puerta, el investigador argentino, al aeropuerto, y la verdad es que la campaña fue muy bien, trabajando con esta gente. Con Pablo Puerta es especialista en excavaciones paleontológicas, lleva 40 años prácticamente trabajando con esto, entonces da gusto, porque sí que es verdad que aunque trabajar en el acantilado aquí es una pasada, porque
es un relajo total, es un sitio muy, muy espectacular. Es muy complicado porque, bueno, contamos con la marea, bajamar, siempre pendientes de que la mar esté fuerte, que no, que te cierra, que no te cierra. Este año incluso nos dejamos encerrar por la marea. Entrábamos con la bajamar de la mañana y salíamos con la de la tarde. Estamos allí prácticamente 12 horas. Así había que aprovechar. Cuando esta gente viene, lo mismo Oliver Rauhut, que es el paleontólogo de Alemania, hay que aprovechar a tope. Entonces, bueno, hay que trabajar y trabajar. Así que, bueno, no, la campaña muy bien, estuvo muy bien. No conseguimos cerrar del todo porque había 3 bloques para extraer esta vez. Solo se pudo extraer la escápula porque, bueno, el piloto del helicóptero no estaba muy seguro del peso, entonces, bueno, tampoco se intentó más. Ahora estamos a la espera de ver si en otras condiciones meteorológicas, con menos viento, con menos temperatura, este mismo puede extraer el material, este mismo helicóptero, o tenemos ya que ir a causas mayores como el Chinook del ejército, que ya estuvimos con él una vez. Porque ¿de qué dimensiones estamos hablando? Y cuando hablo de dimensiones, evidentemente hablo del dinosaurio que estáis sacando ahí en Ribadesella, como de la importancia de este hallazgo. Sí, de dimensiones mayores de lo que se esperaba. Está Oliver Rauhut, que es el especialista en dinosaurios, bueno, hablaba de unos 15 metros, 12, 13, 15 metros hasta esta última campaña, y ahora ya parece que nos vamos a los 20. La escápula es enorme, es casi 1,40 m de largo y 84 centímetros de ancho. Es un bicho es un dinosaurio muy grande, un saurópodo bastante grande. Un dinosaurio asturiano. El dinosaurio asturiano, por supuesto. Sí. Estamos hablando de un saurópodo, estamos hablando de un animal herbívoro, va a 4 patas, con una cola gigante, un cuello enorme. Lo explico para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando y de qué estamos hablando, que nos podemos incluso hacer una idea o pensar en una película muy famosa que sale ese dinosaurio en esa película. Me imagino que todo el mundo está pensando en esa película. En el Brachiosaurus de Parque Jurásico, ¿no? Claro. Sí, sería, bueno, hasta que los huesos no se preparen del todo, y eso son años de trabajo en el laboratorio ahora. Los científicos no van a decir es exactamente este dinosaurio. Hay que mirar todas las vértebras, todas las características que tienen diferentes a lo que se conoce hasta ahora, o no. Y bueno, eso va a llevar mucho tiempo. Si sabemos que es un saurópodo, más o menos de qué tipo puede ser, pero hasta que no haya un estudio exhaustivo, como digo, no vamos a poder asignarlo a un nombre concreto o a un género ya concreto. Porque la idea es reconstruirlo entero, ¿no? La idea, a ver, vamos sacando mucho material. Salió la escápula izquierda, salieron como tú decías, en el primer bloque salieron las vértebras caudales, las más próximas al sacro. Ahora teníamos el bloque del sacro. Y una costilla, ¿no? Hay varias costillas completas. En otro de los bloques era las vértebras dorsales de la espalda, las más próximas al sacro, y siguen saliendo huesos. O sea que ahora los tapamos, pero sabemos que lo vais a encontrar entero. Ojalá fuesen, aunque no fuese entero, pero una buena parte, porque siempre, cuanto más material tienes, más puedes comparar. Hay otros restos en Asturias de dinosaurios, como los estegosaurios, que son muy frecuentes, de hecho son los huesos más abundantes en Asturias. Y bueno, tenemos una serie de vértebras, pero necesitamos más material. Está Quintín también, que fue muy famoso porque fue el primero que salió así en helicóptero, y lo mismo, tenemos la pata izquierda, tenemos muchas vértebras de la espalda, pero necesitamos también más material para ver si son dinosaurios nuevos o no. Me imagino que ahora mismo toda la concentración esté en este hallazgo, pero me imagino que como paleontólogos, como científicos, estáis mirando también a todos los alrededores, porque nunca se sabe, ¿no? Sí, realmente, bueno, los hallazgos son casuales. Entonces se dio la casualidad de que Telmo, este
chaval, es estudiante de geología, lo encontró. Un estudiante, ¿no? Sí, un estudiante de la Facultad de Geología, y nos avisó y ahí empezamos la excavación. Pero nosotros recorremos continuamente el acantilado, no nos centramos en exclusivamente los dinosaurios. El puzzle, digamos, es el Jurásico de Asturias. Entonces, todas las piezas de ese puzzle son muy bien recibidas. Lo mismo son huesos de dinosaurios que huellas de tortuga, claro. que una roca que te indica que en Asturias en ese momento estuvo bajo el mar, por encima del mar, con canales, con ríos, con meandros. Bueno, entonces estudiamos todo el puzzle. Cuando se hace una campaña de este tipo de excavación, la gente directamente piensa en una excavación, revolviendo tierra, sacando tierra y limpiando y demás. ¿Cómo es una excavación como la que lleváis vosotros en acantilado? Sí, a ver, las excavaciones, normalmente lo que nosotros hicimos hasta ahora, todo parecía en bloques sueltos. Bloques sueltos, por ejemplo, Quintín era un bloque suelto enorme, pero era un bloque suelto y todo estaba allí. Entonces, bueno, eso fue relativamente fácil porque buscas un medio de transporte, en aquel caso fue el Chinook, que lo pudiese retirar, bueno, se envuelve, se protege bien. Las huellas lo mismo, las huellas normalmente salen en nuestra espalda, vamos con unos portas de aluminio tipo serpas y ahí sale todo el material. Te pasas 6 horas, más o menos 6 horas es lo que te deja la marea, entre la bajamar y la pleamar. Recorres el acantilado continuamente, cuando encuentras algo lo cargas a la espalda si puedes, y si no, pues ya recurrimos a estos medios. Esta excavación sale un poco fuera de lo normal en nuestro campo asturiano, porque los huesos son muy grandes y aparece en una superficie relativamente grande. Entonces ahí ya la excavación es de otra forma, pues a base de martillos neumáticos. Claro. Ya no nos vale. Bueno, hay que quitarse de la cabeza esto de las brochas que vemos en Parque Jurásico y que te sale allí la garra perfecta. No, la cosa no funciona así. Aquí con la primera temporada eran martillos, tuvimos 3 tipos de martillos neumáticos, los grandes de casi 40 kilos, los de 25 o 20 y luego los pequeños de 15. Hay que desmontar un montón de piedra todo alrededor, ir mirando que no salga material, y después ya con los pequeños pues ir afinando. Intentamos agrupar en bloques porque todo junto no es imposible de extraer. Entonces, bueno, vas separando, donde se puede cortar se corta, y ahí ya vamos haciendo los bloques, pues como los que visteis el otro día en el helicóptero. Cuando le preguntaba por las dimensiones, también le preguntaba por la dimensión del hallazgo. Esto tiene que ser, entiendo que noticia mundial. Bueno, hay que ver cuando salga, cuando se estudie los materiales. Hasta que no se estudie los restos, no vamos a decir nada, ni porque a lo mejor seguramente es nuevo, pero a lo mejor no. Entonces no queremos dar tampoco falsas esperanzas. Es posible, muy posible que sea nuevo, pero hasta que eso no esté preparado y los investigadores lo estudien con mucho detalle, no se va a saber nada. En el momento que se publique, ahí ya saldrá todo. Cuando hablamos de nuevo, es decir, que puede ser un nuevo dinosaurio. Un nuevo dinosaurio a nivel mundial. Específico de esta zona, de Asturias. Sí, de esta zona seguro. Desde esta zona seguro porque lo que tenemos hasta ahora, que hay vértebras, hay huesos largos y dientes de saurópodos, aparentemente no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Claro. O sea, de Asturias es el dinosaurio nuevo. Luego, una vez que ya preparas ese material, lo empiezas a comparar con lo que tienes próximo. Hay jurásicos en España, está Dinópolis, que tiene material del Jurásico. Y a partir de ahí, pues vas comparando con lo que hay alrededor de Europa y del mundo, ¿no? Pero como digo, eso vamos a tardar unos años en verlo. Le iba a preguntar cuánto tiempo. Unos años, sí. Es material, hay que preparar muchísimo. Tú imagínate que sacas un bloque porque ves unas vértebras en la superficie, pero ese bloque no lo puedes sacar al ras, lo tienes que sacar con una profundidad. Todo eso que sacas de más lo hay que limpiar, lo hay que quitar de la vértebra. Entonces,
bueno, necesitamos poco, tiempo, ¿no? y personal, además. Hablamos del Muja, de este nivel de investigación, de estos hallazgos. Esto nos trae también una lectura de que evidentemente está muy activa la investigación en el Muja con este tipo de hallazgos de estas grandes dimensiones. No sé si se va a necesitar ampliar el Muja. Ay, si yo te contara lo que se necesita, Cuéntenos. A ver, sí que es verdad que las muestras son enormes y los laboratorios ya empiezan a hacerse pequeños, ¿no? A hacerse pequeños y bueno, sí, claro que se necesitaría una huella más al lado. No, bueno, no estaría mal. Pero bueno, con tener un apartado donde podamos meter todo el material que no sea el estrictamente paleontológico, porque hay muchas cosas que tenemos por allí que no... que podríamos dejar aparte, pero bueno, no nos vamos a quejar. Estamos muy, muy contentos cómo está funcionando en los últimos años el museo y la verdad que con mucho apoyo. El museo más visitado de Asturias, que tiene tan solo una única investigadora mujer. Una única investigadora. Punto. Vale. José Carlos García Ramos es el director científico, es cargo honorífico, pero como investigadora o investigador solo estoy Hay yo. pocas mujeres en estos campos. Paleo, bueno, depende del campo de la paleontología. Sí que hay muchas mujeres en el campo de los invertebrados y ahora en España sí que hay bastantes, tampoco somos un país pequeño, pero bueno, hay unas cuantas mujeres que se dedican a los dinosaurios, a los huesos de dinosaurios. Por ejemplo, en mi campo, que son las huellas de vertebrados, ahí sí que yo creo que estoy yo, nada más en lo que es España, y hay una chica que trabaja de vez en cuando cosas, pero no es especialista en esto, pero en huellas de vertebrados estoy yo de momento, así que sí, somos pocas. Se lo preguntaba porque este tipo de hallazgos a lo mejor también fomenta o despierta la curiosidad de algunas no sé, algunos chavales, ¿no? Sí, de los chavales desde luego, pero no sé por qué no sé, no sabría explicar por qué a las chicas a las jóvenes no les gusta o no quieren hacer este tipo de paleontología. Bueno, sí es verdad que al menos en Asturias requiere mucho trabajo porque trabajar en el acantilado no es fácil. No, desde luego. Y bueno, pues siempre estás que si te mojas, que llena de barro, llena de no sé qué. Bueno, no lo sé. No, la verdad es que me cuesta explicar por qué no. A mí me encantaba, siempre me gustó desde muy chiquitina, me gustaron los dinosaurios. Y cuando me propusieron hacer ya la tesis con huellas, pues no lo dudé, y me encanta. Yo soy de huellas, yo trabajo con huellas. Y además trabaja en el sitio, ¿no? En el Muja. Sí, porque si por algo se conoce el Muja es por las huellas de vertebrados más que por sus huesos. Ahí sí tenemos una colección excepcional. ¿Cuál va a ser el futuro? De aquí a unos años seguiremos viendo nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos. Sí. Sí, además hay muchas cosas por publicar, que ya están en el museo, pero que no están publicadas. Y ahí cuando arranca todo es en el momento que se hace la publicación, porque ya no es solo a nivel asturiano, es a nivel internacional. Entonces, bueno, ahora estamos ya preparando un par de artículos sobre huellas de vertebrados. Y bueno, estamos colaborando con China, con Li Daxing, que estuvo aquí con nosotros. Yo estuve allí excavando con él en China también. Y sobre huellas de lagartos, que son únicas a nivel mundial en este momento, de Jurásico superior. Y luego tenemos las huellas de los pterosaurios, de los reptiles voladores, que eso no existe. Un yacimiento como este no existe en ninguna parte del mundo. Es algo excepcional. Nosotros no tenemos dinosaurios voladores. Tenemos... los dinosaurios voladores serían las aves. Esto está claro que, aparentemente toda la comunidad científica está de acuerdo en que las aves son dinosaurios. Los pterosaurios son reptiles, pero no son dinosaurios. Son reptiles voladores, no dinosaurios. Y ese es el yacimiento que tenemos. Ese sería, si a mí me pregunta alguien por la pieza o las piezas del museo y que representarían Asturias, para mí sería las huellas de pterosaurios, porque todo el mundo está de acuerdo en que son excepcionales.
Laura Piñuela, investigadora del MUJA, única investigadora del Museo Jurásico de Asturias. Gracias por estar esta mañana con nosotros explicándonos todo este trabajo de campo tan muchas veces difícil de acercarnos a él, las personas, todo el mundo que se interesa, desde luego, por todos estos hallazgos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y que pronto demos noticias sobre el Museo Jurásico de Asturias. Ojalá. Muchas gracias a vosotros. Siempre nos ayudáis a divulgar nuestro trabajo. Desde luego que sí. Muchas gracias, Laura. Gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y vamos con la información deportiva que nos trae Bea Otero. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Real Oviedo se ejercitará hoy a las 11:30 en el Requesión tras la derrota de ayer por 1-0 ante el Elche en el Martínez Valero. El conjunto ilicitano se adelantó en el minuto 9 con un tanto de Andrés da Silva. El equipo azul fue de menos a más y tuvo oportunidades en el final del partido gracias a los cambios, en especial al de Santi Cazorla. El árbitro le anuló un gol a Forés por fuera de juego previo de Lucas Aijado. Escuchamos al entrenador del Real Oviedo, Abelko Paunovic. Creo que hoy en general hemos hecho nuestro mejor partido fuera de casa hasta ahora, pero no ha sido suficiente. La mejora en la segunda parte, creo que hemos tenido buenas situaciones de gol, el gol anulado incluido. Ha sido una pena no haber metido ese gol. Y luego creo que hemos sido un poco inocentes en la jugada del gol. Creo que evitable, completamente evitable, sobre todo en la salida. Cosas que tenemos que mejorar y buscar corregir cuanto antes. El Sporting regresará esta mañana a los entrenamientos a las 11 menos cuarto para comenzar a preparar el partido del domingo ante el Albacete, donde serán baja por sanción Alex Corredera y Guille Rosas. Ambos fueron expulsados en Almería, donde el Sporting perdió por 2-1. El tanto rojiblanco lo marcó Gaspar Campos. Opino y creo que todo el equipo, tanto cuerpo técnico, y espero que mucha gente esté orgulloso del partido que se hace. Creo que es un partidazo. Ponerse 0-1 hasta el descanso, aguantar y que sea por esa situación, jode más todavía, da mucha más rabia. En primera ref, el Avilés perdió por 3-2 ante Unionistas de Salamanca en el Reina Sofía. La primera mitad finalizó con empate a 0. Tras la reanudación, los goles de Isi Ross ponían el 0-2 para el conjunto de Dani Vidal, pero el equipo salmantino le dio la vuelta al marcador y se llevó la victoria por 3-2. En segunda ref, un gol de Tito Leiva le dio el triunfo al Marino por 0-1 ante el Ourense. También ganó el Vetusta por 2-1 al Valladolid Promesas con goles de Joaquín Delgado y Coballes. Empató el Lealtad a 2 ante el Sámano con tantos de Nico Pereira y de Alex Crer, y derrota del Langreo por 1-2 ante el Ávila. Marco Guerrero para el equipo de Ganzabal. En la primera ref femenina, el Oviedo empató a domicilio ante el Valencia 0 y sumó un importante punto. Y en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán, en el circuito urbano de Bakú, triunfo para Max Verstappen, segundo fue Russell y Carlos Sainz terminó tercero. El asturiano Fernando Alonso fue 14º. Asturias Hoy, en clave económica. Echamos un vistazo a la bolsa, lo hacemos con Eloy Calzón de Renta 4 Gijón. Eloy, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo viene este lunes, Eloy? Bueno, pues nos espera una apertura plana en Europa tras esos nuevos máximos, ¿no?, que veíamos en la jornada del pasado viernes en Wall Street, y con Japón también recuperando niveles esta madrugada, con una subida del Nikkei superior al 1%, al suavizarse esos temores también a las ventas masivas de ETFs y de otros activos financieros que estaban empezando a llevar a cabo en las últimas jornadas. Bueno, pues aquí lo dejamos, Eloy. Muchas gracias, como siempre. Buenos días. Muy bien, un placer, igualmente. Bueno, y nosotros lo dejamos aquí, llegamos a las 9 en punto de la mañana. Ahora se quedan, como siempre, con Asturias al Día, con Roberto Pato aquí en RPA y con más información en el matinal de TPA. Nosotros volvemos, como siempre, a las 8 en punto de la mañana aquí en Asturias Hoy, primera edición. Hasta entonces. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las 3. Terraza de vino y rosas, soñar despierto.
cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Calma, quietos, cojan aire, quizá.